Como quiera que vengo de un departamento que no ha logrado levantarse de esa debacle en la que está la caficultura colombiana. El departamento del Quindío ha estado durante los últimos años siempre con las mayores tasas de desempleo, y eso tiene que ver mucho con la actividad agropecuaria y particularmente la cafetera. Muy pocas veces se encuentra la oportunidad de tener una organización como la Federación Nacional de Cafeteros. Lograr ese grado de institucionalidad pues es trabajo de mucho tiempo. Pero cuando uno encuentra que los federados, los miembros de la organización, los asociados, tienen que salir a las carreteras, tienen que salir a las calles, tienen que exponer sus vidas para manifestar sus inquietudes, para ser atendidos, para manifestar su conocimiento y sus reclamos. Definitivamente ahí, doctor Genaro, pasa algo al interior de la organización. Y entonces es ahí donde nosotros interpretamos lo que los caficultores están sintiendo. Me parece clave que en atención a los reclamos de esos caficultores se tome en cuenta la necesidad de adaptar la estructura y la representatividad de esos federados. Eso es un elemento clave, es fundamental. Y hay otro elemento que dentro de la institucionalidad, inmerso en la institucionalidad, es clave, porque si estamos en estas circunstancias, es probable que lo que haya fallado es la política pública cafetera, y ahí es donde hay una dualidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de crear la política pública? Ministro de Agricultura. Es importante definir esa situación, porque si la responsabilidad se la vamos a dejar a la Federación Nacional de Cafeteros, debe haber plena representatividad y debe haber canales expeditos, fáciles, para que los caficultores, los que están abajo, puedan expresar y manifestar sus inquietudes. ¿O va a ser el Estado? ¿O es el Estado el que se va a encargar de la política cafetera, el que defina qué es lo que se debe hacer alrededor de los costos de producción, el que defina qué es lo que se debe hacer en la cadena de comercialización? A mí me parece que es un elemento, punto de partida, neurálgico, clave, para que nosotros logremos superar tantos inconvenientes que hay alrededor de la caficultura. Ahora del programa de protección al ingreso del caficultor, ministro, es importante que se sostenga eso sobre lo que podríamos llamar la disminución de los costos de producción, el ingreso del caficultor, el ingreso neto, la rentabilidad, tiene que ver directamente con el costo de producción. Por eso es necesario que ese recurso que se utilizó para el subsidio de la venta se tenga en cuenta ahorita para el subsidio de la producción. Yo llamo la atención sobre ese asunto, ministro, y me parece oportuno que el debate se dé sobre la necesidad de que la protección al ingreso al caficultor tenga que ver directamente con la oportunidad de tener cafetales en alta productividad, buenas densidades de siembra, oportunidad de fertilizar a bajo costo. Esos precios de venta, ministro, tienen que ver con algo que se ha pasado de largo, y es con la inscripción de la cadena productiva del café. Esa cadena, ministro, como la otra que hay de la guadua, está ahí, radicada en el ministerio, está a la espera de que tenga su inscripción, y tiene algo importante, y es que los eslabones de la cadena se reconocen. Y claro, los productores, las cooperativas en su comercializador, en su comercialización, los trilladores, los tostadores, todas esas personas que exportan se reconocen en la cadena. Pero hay un elemento fundamental: el reconocimiento tiene que ver con que los productores primarios deben tener en equidad un ingreso justo, y por eso es clave, ministro, que insistamos en la inscripción de la cadena productiva del café. Yo quiero hacer referencia a todas dos cosas de forma muy corta, y es que preparando esta intervención
me encontré con que la información de la que disponemos para la caficultura, primero tiene un veto y segundo se encuentra una información disímil. Unos tienen una otra información, otros sobre el mismo tema presentan otra información. La información no es fiel y sin eso es muy difícil planear, y sin planear es muy difícil aportarle y apuntar adecuadamente a la solución de los problemas. Es necesario un gran programa de información cafetera. Si bien existe el SICA, es evidente que falta información. Y por último, el campo colombiano se está envejeciendo. Si nosotros queremos una renovación generacional de las personas que se dedican a la caficultura, ministro, hay que optar por una política pública de reconocimiento a lo importante que son esos colombianos que todos los días madrugan a producir café y a producir los alimentos. Va a ser muy difícil ser competitivos y responder por la responsabilidad que tenemos delante del mundo de producir alimentos si seguimos tratando a los campesinos de esa forma. Es necesario generar una política especial para los trabajadores del campo. Es necesaria una política especial para los minifundistas. Es clave que en Colombia hoy y no dentro de 3, 4 años optemos porque esos colombianos tengan una condición diferente y especial, distinta. Deben ser los primeros en educación, deben ser los primeros en vivienda, deben ser los primeros que tengan seguridad social. Y eso a Colombia le hace falta, ministro. Yo quería hacer esas observaciones, ya lo decía ahorita, es el sentir de los caficultores que madrugan todos los días y al sol al agua hacen de esto una actividad económica, si no la más importante del sector agropecuario colombiano, una de las fundamentales que aporta al Producto Interno Bruto colombiano. Muchas gracias. A usted, doctor Grisales.